¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y miren, el día de hoy jugaremos PvP contra rivales de nivel alto, o eso intentaremos, ya que hace un par de meses subí el primer video con esta temática y les gustó un montón que atacara rivales que pueden que fueran imposibles de ganar. Así que el día de hoy intentaremos eso, ya que últimamente en el PvP pues siempre me salen o los mismos rivales o no puedo pasar de donde estoy. Obviamente no encuentro rivales. Si no tuvieran video de la mini cronocurva. Pero vamos a enfrentar defensas que nos superan por un montón. Y aquí tenemos la primera del amigo Kevin, que ojo, ya está por 11.000 puntos. Evo 2000, nuestro total hace 1290, nos supera por un poco más del 50%. Pero ok, debería tener la misma defensa que ha tenido desde que inició la temporada, que a veces me lo topo. Creo que tiene el Zeus, la pesadilla, por lo cual tocará meter borrasca, y tiene un Urgan. Ok, ¿qué sería bonito para enfrentar a su Urgan? Estaría bien el Tecnocaracol o el Basilisco. En realidad cualquiera de los dos estaría realmente bien. Vamos a llevar el Tecnocaracol, que veo que a muchos les gusta que use el Tecnocaracol. A muchos. Así que, ok, una etiqueta humilde por acá, porque creo que solamente necesitaríamos etiqueta para quitarle como unos 20.000 de vida al Zeus. Simplemente por eso, porque de resto se ganaría. Porque, ok, su pesadilla obviamente la vamos a debilitar. Por eso metimos al borrasca. Lástima que esté súper nerfeado el borrasca, bro, porque si no tuviera más utilidad, porque miren, le quita 40.000 de vida a mi Tecno. Y bueno, mi pesadilla, el Zeus, su Zeus tiene 90.000, mi pesadilla saca 80.000, así que por 10.000 de vida nos toca usar etiqueta. Si no, imagínense, ese pobre Zeus se aguanchotea a Tecnocaracol, ya fortalecido, obvio. Bueno, en realidad creo que no se lo guanchotea, pero perdería el combate, Así que, ok, individual por aquí, a seguir debilitando la pesadilla, aunque sigue pegando esos 41.000. Locura. Locura total. Así que, ok, el ataque de la pesadilla, ya aquí la pesadilla viviente se vuelve inútil en este punto. Tristemente. Y ok, Surgan hará el multipletazo. Que decide, y usa etiqueta. Menos mal no lo usó contra el Tecnocaracol. Menos mal porque imagínense, se iba todo en vano. Así que, ok, Tecnocaracol individual por aquí. Nos echamos el escudito, porque creo que sin el escudito bueno, Lurgan creo que no nos tumbaba. Aún así pegó lo que nos echamos de escudo. Y aquí es donde nos llevamos la victoria, chicos. Hacemos el daño casi justo. O sea, un poquito de más, pero cuidadito, cuidadete. Así que tremenda victoria contra el amigo, que obviamente nos superaba bastante por Evo, que en realidad tiene una defensa sencilla, gracias al borrasca, si no, no fuera nada sencilla. Pero nada, primer rival potente, chicos, así que vamos a por otro, que aquí sería el amigo Brian. Pero si no mal recuerdo, el amigo Brian creo que tiene borrascas. Borrasca no, perdón. Manu, ¿cómo va a tener borrasca indicando Cyber Mítico? Lo que quiero decir es que tiene... ¿cómo se llama este mutante? Oriones. Oriones era la cosa. Así que, ok, llevaremos proyecto, esto por aquí. Y la confiable Cena. Claro, con la diferencia de Evo, ¿cuánto nivel tendrán los Oriones? Vida, perdón. 70.000 de vida. Ok. Lo suficiente para la Cena y el Spin Fury. Más que todo la Cena. Ok, chicos, lo atacamos rapidito, lo más rápido posible. Aunque tenía que atacar al de abajo primero, que era el que atacaba primero. Pero el Manu se le olvida. Y pobre Spin Fury, ¿vieron ese daño? ¡Buah! De locos, papu, de locos. Así que pipín, victoria contra los triple Oriones mamados, que obviamente iban a modo de farmeo, pero que obtenemos la experiencia y la Cena casi sube de nivel. Así que espero nos salga un rival potente por aquí, pues para continuar con el video, papus. Y bueno, amigos, aquí nos topamos con un Evo total 4.206, papu. O sea, no, nos triplica el Evo, o sea, poco más. Nos triplica más que triplicar. Y obviamente el amigo, debe tener la de Full Urgan, obviamente la típica.
La cuestión es, aunque nos llevemos nuestra mejor etiqueta, le ganaremos. O sea, si yo me llevo Basilisco, Tecno Caracol, claro, pero si tiene full Urgan, necesito meter a alguien más rápido que Urgan. Claro, es que esos Urgan deben de... Bro, esos Urgan deben de pegar la mamá fortalecidos, bro. Debe de pegar la mamá fortalecido. Así que, ok, nos llevamos un Lampirión solar, creo que lo veo bonito, o el de Forta. ¿Lampirión sin Forta o con Forta? Creo que vamos a llevarnos el de Forta. El de Forta y ok, nos llevamos la etiqueta del amigo Ivo Romero. Y vamos a ver qué podemos hacer contra esta defensa. Aunque... Bug Maurice. Ay, si sabía que hubiera sido Bug Maurice, me hubiera traído Rinotauro. Aunque su Urgan... Rinotauro y Urgan tienen la misma velocidad, así que obligado tenía que meter a alguien con velocidad, ya que mi Rinotauro no tiene velocidad. Ok, tenemos que llevarnos al más peligroso, que obviamente es el Urgan. Y como están viendo tiene 600.000 de vida, pero full daño nivel 6 y Forta. Nos borra del mapa. Obviamente no hago múltiple, porque múltiple es un desperdicio con esa diferencia de Evo. Ok, la etiqueta 2 millones de daño. Y bueno... pasamos la peor parte. Ahora viene la más la más severa, para serles sinceros. Así que ok, hagamos un ataquecito, nos echamos escudito. Creo que su Bug Maurice hará múltiple. LOL. Bro, lo que uy, que está fortalecido. No me digas que el da... ¿Crítico? ¡Ping! Nah, crítico no me sale de aquí ni a Narnia, bro. Ni de aquí a Narnia, ningún crítico. Y para ver, un individual, wow, 249.000 patético de individual, sin contar lo del escudo. No tenía oportunidad, chicos. Para nada. Vaya paliza las que no han otorgado en este combate. Era obvio, era obvio. Chicos, estamos de regreso y miren el rival que nos vamos a enfrentar. Evo total 2745. Nos doblega el Evo y un poco más. Tiene una defensa interesante, obviamente un zoomorfo, 2 míticos y lo demás en galáctico. Puede tener Owlot, Leviatán, asteroides, Gloovers. Madre mía, la defensa que se puede cargar el amigo. Así que... claro, ¿con qué mutante puedo contar yo aquí? ¿Será con doble archivista? Claro, porque tiene un doble mítico. Solamente tendría que ganarle a ese mítico, que espero no sea Gloober. Pero claro, mis archivistas son pobres. Si tuvieran bien armado mi segundo archivista... y ok, su tercer mutante... ¿Será que cuento con mi propio asteroide? Claro, si tiene Gloober me va a destrozar, pero su Gloober no me basta de individual. Claro, no, pero si tiene asteroide... Nada, que pierdo. Nada, que pierdo, chicos. Así que, ok, creo que contaré con mi propio Gloober, papus. Y a rezar, a rezar. Usemos el tag de Natalia y vamos a ver cómo nos va contra este rival, que espero no tenga Gloober. Ok, no tiene Gloober, pero... Leviatán. Ay, que todos tienen Forta. Nada, de nada sirvió meter el Gloober aquí. No de mucho sirvió meter el Gloober, papus. Así que, ok, tenemos que llevarnos al archivista. Es el mayor counter. Bueno, Leviatán también lo es, pero es que le ganamos en velocidad. Así que, ¿será que hago múltiple? Nah, es que el múltiple no les va a hacer cosquilla. No les va a hacer cosquilla. Creo que haré individual, papus. Sí, conviene individual. Así que individual al archivista. El tag de Natalia, que es el Urgan de 3.600.000 de daño. Daño humilde. Guau. Lo que pega su güey. Nah, no mames, nah. Ok, ya que no queremos fortalecer ni nada por el estilo, aunque ese Leviatán igual va a pegar muy fuerte, pues optaré por full individual, ya que no estamos fortalecidos. Estratégicamente toca aquí full individual, papus. Ok. Pero ¿cómo aguanta su asteroide, bro? Pero vamos a ver. Ok. No, bro, ¿cuánto pega ese Leviatán? Y no estaba fortalecido. What, papu. Y no me da el daño para este. No me la contés. No me la contés, bro. Pero estos rivales, ¿de dónde salen?
No, bro, y mira cómo... Bro, el asteroide borrando un archivista. Y el Leviatán me baja con múltiple porque es tan humilde que decide humillarme metiendo un múltiple. Nah, la humildad. Y aquí tenemos al último rival, chicos, que se llama Gabriel Total 3700, que recuerdo que hace 2 meses le pudimos ganar con suerte gracias a los Spin Furies. Pero ahora que hace un mes y algo, hace un mes, una semana, han nerfeado el Spin Fury, ¿será que podré ganar a pesar del nerf? Uy, eso sí está difícil y me encantaría probarlo, papus. Así que obviamente ya van a ver qué defensa tiene. Y obviamente pues meteremos el mismo combo con el que le ganamos la otra vez. Pero es que le ganamos por muy, pero que por muy poco, chicos. Proyecto era el compañero. Y claro, necesitábamos una etiqueta que hiciera el 1.000.000 de daño. Obviamente vamos a ser el amigo Henry. Aunque... Ay, Henry no fue el que se cambió a archivista. Necesitamos una etiqueta fuerte. Solamente que yo no me sé 2 daños. El amigo Ariel hace 900.000. Pero es que si no me da el daño, papu, Donut hace 1.000.000 también. Pero es que no he usado su etiqueta en bastante tiempo. Vamos a confiar en Henry. Iván, bueno, Iván siempre tiene una etiqueta potente. Pero lo último era el Gerald Silgarden. No recuerdo si la cambió. Pero si no tiene lo que les he mencionado, chicos, se puede perder. Porque miren... El Colossus con 1.100.000 de vida, Bufalor con 800.000 de vida y el Noren con 800.000 de vida también. Así que vamos a probar si el nerf al Spin Fury en verdad le afectó. Les recuerdo que el Spin Fury le nerfearon tanto el daño como el escudo. Aunque bueno, en este combate da igual el escudo, aunque ahí están viendo que su Bufalor tiene respuesta. Y uy, nos está tumbando poco a poco. Así que la etiqueta, si se puede llevar al Colossus, podemos ganar. Y ahora a probar lo del Spin Fury. A probar lo del Spin Fury. A ver si nos da el daño total en turnos. Guau, que está tan es que lo nerfearon bastante. Le quitaron 5% de daño. No recuerdo, eso le subí un video para los que no saben. Así que... Ok, creo que sí me da, ¿verdad? Obviamente... 100. Me toca hacer individual aquí, obligatoriamente. Lo que pasa es que antes del nerf en el video, ya incluso cuando ya atacaba proyecto, creo que ya nos llevábamos al Bufalor. O nos ahorramos un turno. Así que miren, justito, nos da. ¿Qué pasa? Que si perdíamos, si no lo matábamos, pues íbamos a perder 2 mutantes. Y ya perder 2 mutantes, que un solo Spin Fury hiciera 700.000 de daño, ya era imposible. Pero miren la cantidad de turnos que tomamos. No, pobre Noren. Nos los comimos vivos. Pobre Noren, bro. Aún nos quedan 4 turnos, que de hecho esos 4 turnos que nos da el daño exacto. O sea, si dejamos atacar, cuidadito que igual y nos deja alguito. Y claro, el Norencito tiene respuesta. El Noren tiene respuesta, amigos. O sea, re loco. Individual. Igual, no me digas. Y miren el daño. O sea, este spin saca 100.000 y algo. Para ver. 102.000. O sea, y quedaba en 101.000. Bueno, vaya combinación de números. Pero de loco. Se nota el nerf al spin. Pero que la ganamos, obviamente era algo fácil. Si no es por la etiqueta que saca ese 1.000.000. Obviamente si recibimos la respuesta directa del Colossus, ahí sí nos mandan a mimir. Y 100 puntos por fin, después de tantas derrotas, obtenemos una victoria, chicos. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video. En verdad les agradezco un montón el apoyo. La primera parte, les gustó un montón, así que vamos a ver qué tal les va esta segunda. Aunque hubieron más derrotas que victorias, pero obviamente porque había rivales con esas defensas que con mutantes bastante metas. Así que no olviden dejar ese poderoso like, chicos, para continuar la serie. Si les gusta bastante esta serie, para hacer la serie, pues no olviden dejar ese poderoso like. Y obviamente una suscripción y activar la campanita. Se le agradece un montón para estar atentos a mis videos. Así que sin más nada que decir, vamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video anterior. Y es para el crack y miembro del canal, San Nova.
Mega saludo para Yulisa Viracotti. Saluditos para miembro del canal también, Patrick CL. Uno más que no se me olvida para Yadira Chinguango. Saluditos para David Marshall Neira. Uno más, por supuesto, para La Máquina y miembro del canal de Gastón Jiménez. Super saludo para Tiago Fragoso. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Carlos. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, como siempre les digo. Y nos vemos en otro más de MGG. Adiós. You and me, and do your job. Bird is the name, the bullet did the chain. Torn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a niggas up. Ride with the mob, suck a niggas up. Ride with the mob, suck a niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamy when he leave.